conocer, es decir, para conocer el tema de la semejanza de triángulos, debemos dominar aquellos postulados o aquellos teoremas que ya están predefinidos, que se conocen también como criterios de semejanza. Son aquellos criterios que nos permiten identificar de una manera correcta cuando dos triángulos son semejantes. Cuando hablamos de semejanza, hablamos de que tienen algún tipo de relación entre ellos, que dicha relación es la que nos permite saber si precisamente los triángulos son o no semejantes. Por ejemplo, imaginemos que nos dan dos triángulos, siempre nos tienen que dar dos triángulos y a partir de esos dos triángulos poder identificar si los mismos son o no semejantes. Supongamos que tenemos dos triángulos. Estos triángulos pueden ser cualquiera, de diferente, por ejemplo, tamaño. Tenemos dos triángulos y nos dan la medida de cada uno de los lados de dicho triángulo. Supongamos que este triángulo tiene como medida 2, 3 y 3, por ejemplo. Y supongamos que este otro triángulo tiene como medida 4, 6 y 6. ¿Ok? Estamos hablando de dos triángulos. Vamos a suponer que este se llama el triángulo ABC y vamos a suponer que este se llama el triángulo DEF. Tenemos estos dos triángulos y el primer criterio para saber si los triángulos son o no semejantes es el criterio LLL, es decir, lado, lado, lado. Es el criterio que solo se fija en los lados del triángulo para poder analizar si son o no semejantes. El criterio LLL nos dice lo siguiente, que si dos triángulos tienen los tres lados correspondientes, y ahí vamos a ver criterios muy específicos, lados correspondientes, si tienen la misma razón de proporcionalidad, es decir, si los tres lados correspondientes de cada triángulo tienen la misma razón de proporcionalidad, es decir, se dice que los lados son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Vamos a ver entonces específicamente qué hay que hacer acá. Debemos buscar en cada uno de los triángulos, primeramente, cuáles son esos lados que son correspondientes. Y ahí tenemos que analizar con mucho cuidado los triángulos. Lo primero es que si lo único que nos dan son los lados y no sabemos nada de sus ángulos, los lados correspondientes están en dependencia del tamaño precisamente que tengan esos lados en cada uno de los triángulos. Por ejemplo, el lado AC en el triángulo ABC mide 2 y el lado DF en el triángulo DEF mide 4. Como ustedes pueden ver, 2 y 4 es el menor lado en ambos triángulos, el lado que mide menos. Como es el lado que mide menos, por lo tanto, es el que corresponde a cada uno de los triángulos. Es decir, son los lados que son correspondientes. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos que siempre fijarnos que estamos relacionando en esa proporción los lados que son correspondientes. Entonces, buscamos el lado más pequeño de un triángulo con el lado más pequeño del otro, o el lado más grande de un triángulo con el lado más grande del otro. Eso estaríamos hablando que son los lados que son correspondientes. Entonces, creamos la razón de proporcionalidad entre dichos lados. Por ejemplo, entre el más grande dividido entre el más pequeño. Recuerden que la razón de proporcionalidad era la división entre dos segmentos, en este caso DF y AC. Estaríamos hablando 4 sobre 2. Ahora, para que los triángulos sean semejantes, todas las razones de proporcionalidad, es decir, la razón de proporcionalidad de todos sus lados correspondientes tiene que ser la misma.
Por lo tanto, se tiene que cumplir que en este caso 4 es A2, como vamos ahora a buscar otro par de lados que sean correspondientes. Por ejemplo, el lado AC, este lado que mide 3, puede ser correspondiente con el lado DE que mide 6. En este caso, como tenemos dos lados que miden lo mismo, tanto en un triángulo como en el otro, podemos simplemente asociarlos en sus lados correspondientes con cualquiera de los dos, porque al final los dos miden exactamente lo mismo. Yo sugiero que lo hagan en función de lo que visualmente parece. Pero de todas formas, lo importante es que se fijen sobre todo en la unidad de medidas. En este caso este mide 3, este mide 6, pero como este otro también mide 6 y este otro mide 3, entonces cualquiera pudiera ser el correspondiente. Pero si este midiera, por ejemplo, 3 y este 6 y este midiera, por ejemplo, solo un ejemplo, 4 y este midiera, por ejemplo, 7, entonces estaríamos hablando de que este 4 sería proporcional con el 7, porque serían los valores de lados mayores. Pero como en este caso tenemos dos lados que miden lo mismo, lo podemos dejar con cualquiera de los dos. Por lo tanto, estaríamos hablando de que aquí la próxima razón de proporcionalidad sería 6A3 y los otros dos lados también serían 6 y 3, por lo tanto sería 6 y 3. El valor que obtengamos aquí es R, que es la razón de proporcionalidad. Esa razón de proporcionalidad tiene que ser siempre la misma para todos los lados correspondientes. En este caso, 4 entre 2 es 2, 6 entre 3 es 2 y 6 entre 3 es 2. Es decir, que es la misma en todos los casos, por lo tanto R es igual a 2. ¿Qué significa que R, que la razón de proporcionalidad sea 2? Bueno, pues que el triángulo grande, este triángulo grande, es 2 veces más grande que el triángulo pequeño. O viceversa, que el triángulo pequeño es la mitad del triángulo grande. Como en este caso, los tres lados correspondientes tienen la misma razón de proporcionalidad, podemos asegurar que los dos triángulos, el triángulo ABC, es semejante, y este es el símbolo de semejanza, con el triángulo DEF. Y hasta ahí el criterio de semejanza lado, lado, lado.